En esta ocasión quiero responder a la pregunta y a la duda que muchos tienen y que escucho frecuentemente, y es cómo podemos convertir o cómo podemos lograr que nuestros seres queridos o las personas que les predicamos se conviertan, se arrepientan y crean en el Evangelio. Bueno, primeramente tengo que tratar de poner las bases o el orden de cómo debiéramos entender esta responsabilidad que tenemos los que Dios ha elegido y ha escogido y ha llamado a su reino, o que somos parte de la familia de Dios. Primeramente, nosotros tenemos que comprender que nosotros no convertimos a las personas, ni logramos que se arrepientan. Y esto también quiero dejarlo muy claro. Tal vez tenga que hacer una especificación aquí muy importante. O sea, no importa tú cómo hables, no importa si tomaste un curso de oradores en público o de expositores en público. O sea, no importa, no debiera importar realmente. Claro que debemos ir mejorando conforme vamos exponiendo la palabra de Dios, y vamos mejorando y vamos intentando exponerla de mejor manera. O sea, pero sí debemos estar conscientes que eso no tiene verdadera implicación en que las personas se conviertan. Segundo, he visto cómo muchos intentan inundarse de conocimiento científico, y al conocimiento científico le llamo el conocimiento histórico. La historia, claro que es una ciencia. Conocimiento científico le llamo también a la geología, a la astronomía, a todas estas ramas de la ciencia. Y he visto cómo muchos intentan que las personas se arrepientan o vengan a la palabra de Dios, vengan a Cristo a través del conocimiento que ellos les imparten, o un debate científico en donde pueden comprobar que la palabra de Dios tiene razón y que es verdadera. Y creo que también esto es un error, porque pensamos o creemos que si nosotros podemos reafirmar con la ciencia a la palabra de Dios, podemos hacer que ellos se arrepientan o que ellos crean a la palabra de Dios. Creo que esto también es un error. Entonces, por eso creo que hay que poner bien las bases de dónde proviene el arrepentimiento y quién es el que provoca esa conversión en las personas. Jesucristo nos dijo que, o nos dejó dicho a través del Evangelio de Juan, que nadie, absolutamente nadie, puede venir a Dios, a Cristo, si antes el Padre no le trae. Entonces, aquí quiero mostrarles cómo el apóstol Pablo, manifestando su deseo y su anhelo, aquí vemos su anhelo, el anhelo de su corazón, y que sus oraciones a Dios las hacía por la salvación de Israel. O sea, Pablo estaba realmente preocupado, o sea, estaba acongojado, y él elevaba oraciones a Dios por la salvación de Israel. Pero Pablo entendía que no dependía de él. Pablo comprendía que eso dependía absolutamente dentro de la soberana voluntad de Dios. Y en el versículo 14 vamos a encontrar la respuesta a cómo las personas pueden creer, y al creer arrepentirse, convertirse y entregarle su vida a Dios, y terminar invocando el nombre de Cristo para salvación. Vamos a verlo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Y aquí la conclusión de Pablo dice: así que la fe, o sea, la fe que salva, damos por hecho, la fe es por el oír, pero no el oír la ciencia, no el oír que la ciencia ha descubierto que la Biblia tiene razón, o que la ciencia ha revelado alguna verdad que ya en la Biblia lo dice,
o que algún científico ha podido comprobar ciertas verdades bíblicas. O sea, no es por el oír ese tipo de teorías o ese tipo de hipótesis o ese tipo de dichos, no sé cómo llamarlos, ¿sí? Exposiciones. La fe es por el oír. Y Pablo responde, y el oír por la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender, aunque a mucha gente no le gusta, es que si esperamos que la gente tenga una fe genuina, una fe salvadora, tenemos que predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Es algo sumamente complicado en estos tiempos, porque cuando nosotros somos realmente radicales, y tengo que decirlo así, porque la palabra de Dios es radical en esta época. O sea, la palabra de Dios es una verdad absoluta, autoritativa, que en esta época es radical, machista, imperativa, y esto el mundo actual lo ve mal. Pero si realmente queremos que la gente, las personas tengan una fe genuina, una fe salvadora, una fe bíblica, no hay otra manera que predicarles la palabra de Dios. Ellos no necesitan, ellos no van a venir a Cristo con tus argumentos filosóficos, con tus argumentos científicos, con tus argumentos históricos, con tus argumentos de geología o de geografía o de cualquier argumento que esté fuera de la palabra de Dios, aunque en la Biblia encontramos historia, narrativas, poesía, profecía, verdades también que se acomodan o que confirman la geología, la geografía, la astronomía. Lo encontramos en la Biblia, pero la fe que salva viene por el oír, y el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, si en algo te tienes que especializar para que las personas se arrepientan y vengan a Cristo, es en estudiar la palabra de Dios, exponerla correctamente, hablar las verdades de la palabra de Dios sin temor a que la gente se ofenda. Busca la mejor manera. Definitivamente debemos encontrar mejores maneras cada día de exponer la palabra de Dios, pero hay verdades que no podemos matizar o que no podemos maquillar para que le endulcemos el oído a la gente. O sea, si tenemos que en algún momento hablar sobre que los mentirosos no entrarán al reino de Dios, pues tenemos que decirlo así. No hay otra manera. La palabra de Dios es como una espada cortante, una espada de dos filos, una espada que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, y tú debes confiar en esa verdad de la palabra de Dios. O sea, si así lo dice la Biblia, así es, y es en lo que confías. Si quieres un consejo, no confíes en tu forma de predicar, en tu forma, tu capacidad de hablar, no confíes en eso. Sí creo que a algunos Dios les ha dado un talento, unos dones para exponer la palabra de Dios, han sido llamados a eso. Creo que algunos otros nos esforzamos un poquito más por exponer la palabra de Dios, pero al final de cuentas, los verdaderos siervos de Dios reconocemos que no es por nuestra espontaneidad o por nuestra gran capacidad para exponer ante un público o para poder hablar. No es por eso por lo que la gente se convierte. Al final nosotros reconocemos que somos absolutamente torpes, tratamos de exponer la palabra de Dios así tal cual, tratamos de estudiar, de prepararnos, pero siempre confiamos en que la palabra de Dios haga su trabajo en los corazones, que el Espíritu Santo entre en ellos y les regale esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido de creer, porque nadie, absolutamente nadie puede venir a Cristo si antes Dios no le trae o no hace ese trabajo. Absolutamente todos estamos en tinieblas, la humanidad está en tinieblas, no tiene la capacidad de
de entender a Dios, de comprender y de creer en Él, porque somos una naturaleza caída, todos merecemos el infierno y lo que necesitamos es la palabra de Dios que abra nuestro corazón. Entonces, no te enfoques, no le des ese lugar a la ciencia, a tus argumentos, sabiduría humana, y predica la palabra, predica el evangelio, porque por el oír la palabra de Dios, entonces la gente tiene la verdadera fe que salva, y eso tenemos que comprenderlo. Entonces, creo que aquí es un punto muy importante para que nosotros empecemos nuevamente a predicar la palabra de Dios tal cual debe de ser y confiar en que el Señor, si es su voluntad, va a trabajar en ese corazón y la palabra no volverá vacía, sino que dará fruto a 100 por 1. Esa debe ser nuestra confianza.